Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Gracias por su sintonía, gracias también por dejar de ser otras personas de la existencia de este programa. Ustedes son los que hacen posible con sus preguntas, con sus comentarios y también con su audiencia, hacen posible este programa. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Hoy tenemos un programa, yo estoy seguro, lleno de bendiciones, porque cuando nos acercamos a Cristo Jesús y a su palabra particularmente, nos llenamos de las bendiciones del Señor. Y el Señor tiene algo especial para cada uno de ustedes en el día de hoy. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia de ese Papá Dios que nos ama, de ese que es la revelación de nuestro Padre Dios, que es Jesucristo, de ese que es el que nos impulsa al mismo Jesús, que es el Espíritu Santo. Hermana, hermano, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir con mis hermanas y mis hermanos esa palabra que alimenta, esa palabra que sana al que está enfermo, esa palabra que da ánimo al que está caído, esa palabra que da esperanza al que ya no la tiene. Y esa palabra es tu palabra, Señor. Y nos dice el apóstol San Pablo que en la plenitud de los tiempos esa palabra se encarna. Esa palabra se encarna en el vientre santo, puro, inmaculado de María Santísima. Y esa palabra es el Verbo hecho carne, que es Jesucristo. Toca, Señor, los corazones de tus hijos, de tus hijas, con tu palabra, Señor. Esa palabra que tiene poder para cambiar la vida del ser humano. Esa palabra que tiene poder, Señor, para sanar, para liberar, para salvar. Sí, Señor. Toca, Señor, con poder las vidas de todos tus hijos en estos momentos, incluyendo la mía, Señor. Todos necesitamos de ti. Todos estamos hambrientos de tu palabra, sedientos, Señor, de tu palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así decía Samuel en el templo. Habla, Señor, que tu siervo, que tu sierva escucha, que esa palabra cale lo profundo de nuestro ser y que podamos, oh Dios, ser transformados, ser ungidos, ser plenamente llenos de tu palabra, de tu presencia, de ese que es fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a aquellos que están enfermos. Bendice a aquellos particularmente que están sufriendo de este virus horrible que está haciendo tanto daño en las vidas de tantas personas, Señor. Bendice a aquellos que han fallecido y que han ido hacia tu presencia, Señor. Perdona sus culpas y si tienen que pasar por purgatorio, que sea algo realmente rápido, Señor, y que puedan recibir un día pronto la corona de los santos que es el cielo. Te pido, Señor, también por sus seres queridos, aquellos que están en estos momentos tristes, agobiados, acongojados por la pérdida de sus seres queridos que han sido tan importantes en sus vidas, Señor. Bendícelos en abundancia con la plenitud de tu amor, de tu paz, de tu presencia, y que estemos conscientes, Señor, que si una cosa tenemos segura es el morir para poder vivir en ti. Gracias, oh Dios, porque no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, como bien decía el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 17. Somos tuyos, Señor. Hemos sido comprados a un gran precio, Señor, por la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y podemos decir entonces, como San Agustín, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Levántanos, Señor, si estamos caídos. Tócanos, Señor, si estamos enfermos. Restaura, Señor, nuestra fe en ti. Si sentimos que ya está débil y no tenemos fuerzas para seguir adelante,
Y danos, oh Dios, la humildad que necesitamos para reconocer lo mucho que necesitamos de ti. Y que si te tenemos a ti, mi Dios, todo lo tenemos. Como decía Santa Teresa de Ávila, todo lo tenemos y nada nos falta, porque solo tú, Señor, bastas. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Damos gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, de nuevo por estar unidos en el mismo espíritu a través de esos medios televisivos y radiales también. Doy gracias a Dios por aquellos que nos escriben, confiando en nosotros, pidiendo que nos unamos en oración a ustedes por sus necesidades. Aquí estamos para servirle en todo el sentido de la palabra. Doy gracias a Dios por Estela Valladares de New Jersey, que pide por su familia y también por su pareja para que puedan celebrar el sacramento del matrimonio. Pues ojalá que lo puedan hacer pronto y que pronto puedan recibir ya los sacramentos que en estos momentos no pueden tener, pero que ya muy pronto, si Dios quiere, ya con el sacramento del matrimonio los van a poder obtener. Damos gracias a Dios por Angélica de Houston, que pide por su hijo Roberto y su esposa Susana, que Dios les bendiga siempre. José Luis de Palm California, ex sacerdote y ahora casado, necesita oración para sanación. Está enfermo, envía saludos al Padre Pedro. Hermano, que Dios te bendiga. Y por la sangre de Jesús derramada en una cruz en el Calvario, pido sanación, restauración, y no solamente externa, pero interna también, para gloria de Dios y para beneficio tuyo y de tu familia. Rita pide oración por ella y por su familia. Rita, muchísimas bendiciones para ti y para todos ustedes, queridos. Y Alejandro de Argentina pide por él y por su familia, también por la conversión de su esposa. Que el Señor te bendiga, Alejandro, y a través de tu testimonio de vida cristiano, un día tú, tu esposa, tus hijos, toda tu familia doblen rodillas al nombre de Jesús, lo proclamen Señor para gloria de nuestro Padre Dios. Bethlehem de Pensilvania pide por su hermano Galiciano, que sufre de cáncer en el cerebro. Pide para que se haga la voluntad de Dios. Qué hermoso, pues, que así sea, que la voluntad de Dios. Pedimos con toda humildad que sea que tu hermano se restaure. Dios todo lo puede. Así que orar, ¿verdad? Por eso. Y también pedimos por Lucía, que pide por ella oración, y también por Juan, que Dios les bendiga en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración de parte de este servidor a través de la página de Facebook, y la página de Facebook para entrar en ella es facebook.com/P. Pedro Núñez. Queremos también decirles a ustedes, hermanas y hermanos, que estamos en diferentes medios sociales. Por ejemplo, estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y todo lo que tienen que hacer es ir a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez, para comunicarse con nosotros. Y por favor tengan en cuenta que a veces hay personas que mal usan los medios sociales, y hemos tenido casos en que nos han llamado personas o nos han escrito para decirnos que si es cierto que nosotros estamos pidiendo apoyo económico en estos medios sociales. Nunca haríamos eso en ninguno de estos medios sociales. Así que por favor descarten inmediatamente pues esas peticiones, porque no son nuestras. El Señor Jesús nos dice, y esto pues me viene hacia la mente en estos momentos, Él dice en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengas vida. He venido para que tengas vida. Tú que te sientes caído en estos momentos, Dios te dice en Jesucristo, he venido para que tengas vida. He venido para levantarte de tu miseria, de tu dolor, de tu vacío, de tu soledad, de tu inconformidad, de tu falta de fe. He venido para que tengas vida. Y dice también el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40, que si creemos eso, si creemos que Jesús ha venido para darnos vida y que está con nosotros y que está más cerca de nosotros que lo que nosotros estamos de nosotros mismos, vamos a ver la gloria de Dios, hermanos. Vamos a ver el poder de Dios. Pero para poder ver el poder de Dios, para poder ver la gloria de Dios, tenemos que tener humildad. Por eso dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 11, que el que se humilla será exaltado. A veces queremos las cosas a nuestra manera y antojo, pero el Señor tiene siempre una manera mejor para ti y para mí. Y lo importante es reconocer que ni tú ni yo somos Dios, que el único Dios que puede levantarnos, el único Dios que puede sanarnos, el único Dios que puede darnos vida nueva, vida abundante, vida llena de gozo, de paz, es Cristo Jesús, y de ahí no hay otro.
La palabra de Dios entonces nos habla de que hay que humillarse. Y la palabra humilde o humildad viene de humus, que significa hacerse tierra. Reconocer que sin Dios no soy nada. Soy tierra. Soy algo que en sí no tiene mucho valor. Pero que con Cristo Jesús, que me ama, que ha dado su vida por mí, que me levanta, que me sana, que me restaura, yo todo lo puedo en Él que me fortalece. Entonces la importancia de hacernos humildes. ¿Qué cosa? Hacernos humildes para que el Señor pueda obrar en nosotros. Y si le permitimos al Señor, haciéndonos humildes, vamos a ver poder de Dios en nuestra vida. Vamos a ver poder de Dios en nuestras familias. Vamos a ver cómo los cielos se abren y experimentamos la misma gloria de Dios aquí en la tierra. Una persona que pudo experimentar eso fue un hombre en el Antiguo Testamento llamado Naamán. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Naamán, pero Naamán tenía mucho dinero. Naamán tenía ejércitos a su orden. Era el general de Aram, de ese gran lugar donde había un rey que realmente escuchaba siempre lo que Naamán le decía. Era un reinado grande, tenía una economía muy, muy sólida, etc. Y él disfrutaba de todas esas cosas, pero Naamán tenía un problema muy serio. Naamán era leproso. Y trataba por todos los medios de quitarse esa lepra, de ir aquí, de ir allá, de buscar solución a su problema. Pero nada ni nadie le podía dar solución a la lepra que Naamán tenía. Y una vez escuchó que en la tierra de Israel había un hombre de Dios, que en el nombre de Dios sanaba a los enfermos. Y Naamán tenía dos opciones: o seguir pensando que él podía con sus propios medios quitarse esa lepra, o por otra parte, bajar la cabeza y en humildad ir donde este hombre de Dios. El hombre de Dios se llamaba Eliseo. Eliseo fue un gran discípulo del profeta Elías. El caso es que Naamán se humilla y va donde este hombre que ni conocía ni sabía realmente nada de él, solamente que en el nombre de su Dios hacía milagros. Naamán no creía en el Dios verdadero, en el único verdadero Dios. Naamán tenía otros dioses, dioses falsos. Pero sin embargo va donde este hombre, Eliseo, y Eliseo no lo recibe. Eliseo simplemente le dice a través de un sirviente que vaya al río Jordán y se bañe. Como diciendo, vaya a bañarse. Eso es fuerte, hermanos. Después de haber viajado tanto, él venía con caravanas de oro, de plata, de montones de prendas para Eliseo, para que Eliseo le hiciera el gran favor de sanarlo. Y Eliseo no quiere nada de eso. Lo único que le dice, vaya a bañarse. Y bueno, pues ya Naamán quería regresar. Él era demasiado orgulloso, demasiado importante para que un hombre así le dijera que se fuera a bañar. Pero uno de los sirvientes de Naamán le dice, ¿y qué tienes que perder? Humíllate. Ya has venido hasta acá, humíllate. Tal vez el Dios de este hombre es el verdadero Dios. Y bueno, pues a regañadiente se baña, se mete en el río Jordán, que el agua no es tan limpia que digamos. Una vez y nada pasa, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6. Y a la 7ª vez dice la palabra de Dios que cuando sale Naamán de esa agua, su piel era tan limpia y tan tersa como la de un bebé recién nacido. El que se humilla será exaltado. Y la humillación, en el buen sentido de la palabra, nos lleva a confiar en Dios. Nos lleva a poner nuestra fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es el Señor, que es Dios, que es Jesucristo. La manifestación total y completa de Dios. Tú tienes tal vez un problema serio en estos momentos. Tú tienes tal vez una necesidad que te está agobiando, una preocupación que no te deja tranquilo. Tienes 2 opciones. Seguir con tu preocupación, seguir con tu problema, seguir machacando y machacando y machacando, a ver si tú puedes encontrar solución al problema. O decir, Señor, lo dejo todo en tus manos. Obra tú en mí.
Pongo mi confianza en ti. Me humillo delante de ti, Señor, sabiendo que yo nada puedo por mis propias cuentas. Pero como decía San Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Hay gente que se agobia pensando, ¿y si me toca a mí la pandemia? ¿Y si le toca a alguno de mis familiares? ¿Y si salgo, si no salgo? No, hay que cuidarse definitivamente. Pero poner nuestra confianza en Dios. ¿Y cómo poner nuestra confianza en Dios? Haciendo todo lo posible que podamos hacer para protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Pero al mismo tiempo, reconocer que solo Dios puede liberarnos, puede sanarnos, puede protegernos no solamente de ese mal, pero cualquier problema que tú y yo podamos tener, porque al fin y al cabo Él ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. Hay que humillarse, hermanos, para ver la gloria de Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, hermanos y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, bendito sea Jesucristo, hermanas y hermanos. Qué gusto que estén con nosotros en este segmento de su programa. Conozca más o conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿la angelología es el estudio de los ángeles? ¿Está aprobada por la Iglesia Católica o realmente son cosas que se inventan las personas para darle uso no muy bueno? Yo creo en los ángeles, pero para las personas que dicen llamarse angeólogas, dicen que les hablan y ponen imágenes extrañas o raras de ángeles. Gracias. Julie, desde Colombia. Julie, muchísimas gracias. Dios te bendice. Pues si quieres conocer a profundidad, y esto pues te lo dejo como tarea, busca a el que supuestamente es conocedor de los ángeles, y su nombre es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino se le llama el doctor de los ángeles, porque tiene una forma de explicar lo que realmente son los ángeles, que son espíritus puros, que están al servicio de Dios, de una forma que vale la pena estudiarla. Hoy día, desafortunadamente, hay mucha gente que dice, no, yo creo en ángeles, pero que creen es como que en semidioses, y eso va en contra totalmente de las enseñanzas de la Iglesia, y va totalmente en contra de las enseñanzas de la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo. Los ángeles no tienen poder en absoluto. Y hay gente que puede decir, Padre Pedro, ¿pero qué está diciendo usted? Eso es una herejía. No es ninguna herejía. El único que tiene poder es Dios. Dios puede utilizar ángeles como medio para manifestar su amor, su presencia, su consejo, en fin, ¿verdad? Lo que Él quiera hacer a través de los ángeles con nosotros, para dejarnos saber muchas cosas. Y por ejemplo, cómo se aparece el ángel Gabriel a María Santísima, cómo se aparece el ángel Gabriel a San José cuando le dice que salga de Israel y vaya a Egipto, porque quiere Herodes matar al niño. En fin, tantas formas diferentes, ¿no? Elías, el mismo Elías, el que pues dirigió a Eliseo en el camino de Dios, pues él recibió la visita de un ángel y le dijo que comiera y que bebiera. ¿Por qué? Porque él quería morirse. Un hombre tan de Dios, un hombre de tanta fe, y sin embargo llegó un momento en su vida de tal depresión, de tal desilusión en su relación con Dios, que ya no quiere seguir viviendo como vivía antes sirviendo al Señor. Entonces, cuidado con eso de tener ángeles que supuestamente hay gente que habla con ellos y le dice el futuro y cosas así. Eso no es de Dios. Ahora, el creer en ángeles que usa Dios para comunicarse con nosotros, para dejarnos saber algo, mientras esté de acuerdo con la Santa Biblia y con lo que enseña la Iglesia Católica, que al fin y al cabo es la misma cosa, pues se puede usar. Y los ángeles existen, al fin y al cabo. Los ángeles existen. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿en qué parte de la Biblia se le
a nuestro Señor Jesús como Cristo? Nosotros le decimos Jesucristo, Jesús o Cristo. Además, en un pasaje de la Biblia dice también que se llamará Emanuel. También creo que en su lengua hebrea es Joshua, y a él por sobre todo nombre. Para mí, es el Dios hecho hombre y eso es lo que importa. Amén. Pero no me quiero quedar con la duda. Gabriel de Morelos, México. Gabriel, que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Sabes cuántas veces aparece el nombre Cristo en la Santa Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento? Aparece 533 veces. Y no habría tiempo para enumerar cada una de estas, palabras Cristo que tienen que ver en la Santa Biblia, pero sí te voy a dar algunas. Por ejemplo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 16, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué es lo que dice Simón Barjona? Tú eres el Cristo. Es decir, Cristo, la palabra Cristo es igual que la palabra Mesías, y la palabra Cristo o Mesías significa el ungido de Dios, el enviado de Dios. Y la palabra se hace carne y habita entre nosotros. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna en el vientre de María y se hace uno como nosotros y con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 16. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Hablando de la genealogía de Jesús, dice al fin y al cabo que Jesús es el Cristo. Dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. También se le llama Yahshua o Yahshua, que significa Jesús, y la palabra Jesús significa Dios salva, Dios salva. Entonces es lo mismo, a Jesús, Cristo, Emanuel, también la palabra Emanuel significa Dios con nosotros. Así que todo ese engranaje pertenece a una sola persona. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Él es el Mesías, Él es el enviado de Dios, el ungido de Dios, el Cristo. Y Él es pues el Dios que nunca nos abandona. Así que Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, también la palabra de Dios nos habla acerca del Cristo, que es Jesucristo. Dice, y esta es la vida eterna. Eso dice el Señor de sí mismo. Conocerte a ti, único Dios verdadero, y conocer a su enviado Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Conocerte a ti, Señor, esa es la vida eterna. Y conocer a ese que tú has enviado, y él mismo se dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una palabra que, aunque sean dos nombres diferentes, tiene relación uno con el otro. Y la relación precisamente es que Jesús, Dios que salva, es también el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, que viene a rescatarnos de las mismas garras de Satanás para llevarnos a su presencia en el cielo. Gloria a Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con tenemos una llamada entonces, llamada telefónica de Texas. Armando, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Adelante, Armando, con tu pregunta o tu comentario. Sí, me gustaría entender un poquito más o saber un poquito más sobre la distribución de la gente o la distribución de las razas. Ajá. No sé si me entienda. Te entiendo perfectamente bien, te entiendo perfectamente bien. Pues eso, si vamos al primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, en el capítulo 11, ahí nos habla en una forma alegórica tal vez, pero una forma también que es didáctica, sobre el comienzo de las diferentes razas. Ahí encontramos, por ejemplo, la famosa Torre de Babel. Y nos dice la palabra de Dios que hubo confusión, porque ellos están tratando de alcanzar el cielo. Y el ser humano pues hace precisamente eso, ¿no? Desde el principio, Adán y Eva, cuando ellos en su soberbia se dan cuenta que no tienen que obedecer a Dios, sino que pueden hacer su propia voluntad, porque al fin y al cabo Satanás le dice que si comen de ese fruto prohibido serán como dioses, ¿verdad? Ya yo no tengo que obedecer a Dios, yo me obedezco a mí mismo, yo hago con mi vida lo que me da la gana y sin darme cuenta estoy haciendo lo contrario a lo que me pide Dios y estoy haciendo al fin y al cabo lo que Satanás me pide.
que es lo contrario a la voluntad de Dios. Y así pasa, y así sigue pasando. Y ojalá que nosotros podamos recapacitar y darnos cuenta que sin Dios nada bueno vamos a obtener, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni aquellos que vienen detrás de nosotros. Y cada vez si desobedecemos más la voluntad de Dios, que la encontramos en la Santa Biblia, en las enseñanzas de la Iglesia Católica, nos vamos a ir al mismo precipicio que es el infierno. Y vamos a llevar a otros a la misma condición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se confunden las lenguas. Y no se confunden las lenguas solamente, sino que se comienza a separar la gente porque ya no se entienden y entonces comienza a haber una especie de éxodo hacia diferentes lugares. Según muchos antropólogos, ellos dicen que había una sola raza, como había una sola lengua también, y la raza es la raza negra. ¿Por qué? Porque el ser humano en su pigmentación, mientras más oscura la piel es, quiere decir que tienes más pigmento. Por ejemplo, el ojo, la niña del ojo, mientras más oscura, más pigmentación tienes en tu ojo. Y mientras menos oscura, mientras más clara, llega al punto que es verde y después azul, tienes menos pigmentación. Y por eso es que la gente va a la playa, para quemarse, ¿sí? Y para que haya más pigmentación en la piel. Entonces, a medida que el ser humano se va a diferentes lugares, sobre todo los lugares más fríos, pues ya el cuerpo, la piel, no necesita tanta pigmentación para poder soportar los rayos solares, sino que son menos y menos y menos lo que se necesita y por lo tanto la pigmentación se va disminuyendo, al punto de que se convierten en personas ya blancas y muchas veces muy blancas, y entonces tienen que correr a un lugar para pues buscar más pigmentación. Y así es como se va dividiendo, no solamente la raza, pero también las lenguas. Y si tú te pones a estudiar un poquito los idiomas de las lenguas, vas a ver que primero hay una dicotomía entre la lengua original y los diferentes modismos que se van utilizando por diferentes grupos o regiones donde se habla un poco diferente. Y después de eso se forma un dialecto y después de eso se forma pues un lenguaje nuevo. Y así ha sucedido y así continuará sucediendo hasta que Dios quiera. Tenemos en este momento un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, desde hace 27 años vivo con un hombre divorciado por lo civil, quien también estaba casado por la iglesia. Tenemos 2 hijas y en nuestro hogar reina el amor y la fidelidad. Hemos educado a nuestras hijas en la fe cristiana y en valores, pero a mí me hace una falta inmensa la comunión sacramental. Aunque hago mi comunión espiritual, salgo con una profunda tristeza. No sé qué hacer para calmar mi tristeza por no poder comulgar. Deme un alivio o una palabra de aliento. Ana. Ana, te felicito. No porque estés cohabitando con un hombre sin casarte ante Dios, pero te felicito por tu hambre de Dios. Ojalá más católicos cristianos tuvieran esa hambre de la Eucaristía. Ojalá, porque hay mucho desafortunadamente y pudiéramos utilizar toda esta hora y más aún todavía para hablar de las formas tan irreverentes en que tanta gente va a recibir la Santa Comunión. Las señoras, por ejemplo, con unos vestidos súper apretados donde todo se les está saliendo por arriba, por debajo, por los lados, etc. Los hombres mirando a las muchachas, es triste. Mascando chicles, hablando con el vecino. Y vamos a recibir lo más importante que el ser humano puede recibir, que es al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, cuyo nombre es Jesucristo, Jesús Cristo. Te felicito por esa parte. Por otra parte, desafortunadamente, el Señor dice en el profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 16, odio el divorcio. ¿Qué significa odiar? Significa repudiar. No que Dios no tenga amor en su corazón, Dios es amor. Pero Dios repudia lo que nos hace daño a nosotros. Es igual que un papá o una mamá. Vas a repudiar lo que sabes le va a hacer daño a tu hijo, lo que le va a hacer daño a tu hija. Y vas a luchar hasta como leona para que eso que le está haciendo daño a tu hijo deje de ser. Entonces, a través del profeta Malaquías, el Señor nos dice, odio el divorcio. El divorcio es la división, la separación. Es el fracaso de una relación. Y eso sucede no solamente entre los seres humanos, pero sucede en nuestra relación con Dios. Nos apartamos de Él.
buscamos lo que nos interesa, vivimos a nuestro modo, a nuestro antojo, y ahí se rompe todo, y se va todo a la basura. Y por eso tanta gente fracasada, tanta gente vacía, tanta gente que no tiene realmente sentido a su vida, porque cuando uno se divorcia, ya se vuelve a casar y ya el segundo matrimonio y el tercer matrimonio pues son más fáciles de romper. Porque pensamos que no somos suficientemente capaces de comenzar de nuevo y comenzar de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo te felicito a ti, porque tú hace años que estás con tu esposo civilmente. Yo te exhorto, te invito, te animo, te exijo en el nombre del Señor Jesús que vayas a ver a un sacerdote, sobre todo si tienes confianza con algún sacerdote que sabes te va a ayudar. Y que comiences tu proceso de anulamiento de tu matrimonio. Yo no sé cuál fue específicamente lo que le pasó a tu esposo, pero mira, hay grandes posibilidades porque lo que no hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios y lo hacemos a nuestra manera sin consultar con Dios, y mucha gente va al matrimonio sin consultar con Dios y quiere hacer las cosas a su manera. No, yo lo cambio a él, yo lo voy a cambiar a ella. No, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y ahí viene el fracaso. Habla con un sacerdote, pero ya a tu esposo. Y vayan con la intención de que con Dios todo se puede, de que para Dios no es imposible. Si bien es cierto que la Iglesia Católica es cautelosa de cuidar la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice: lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Al mismo tiempo también Jesús dice que por causa de infidelidad, y hay muchas formas de ser infiel, no solamente a través de hechos, pero a través de actitudes. Y yo conozco personas que se han casado, pero que lo menos que han pensado es que esa persona va a ocupar el primer lugar después de Dios en su corazón. Habla con un sacerdote y vas a ver cómo Dios tiene poder para cambiar tu vida, la de tu esposo y la de tu familia también. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, leyendo sobre el pecado original en la doctrina católica, hay algo que me perturba. Por el pecado original, los seres humanos tienen una tendencia natural al mal, y nuestra existencia al nacer, previa al bautismo, es en sí misma un pecado. Si esto es verdad o no hay una interpretación alternativa, no entiendo ni veo la razón de Dios para amarnos y no destruirnos sin misericordia, ni la del hombre para no hacer lo mismo con su prójimo. ¿Cómo puede razonar la Iglesia el pecado, que es la misma humanidad, con la idea de que es posible para nosotros, como humanos, alcanzar la salvación o merecer el amor de Dios? Gustavo, de Venezuela. Gustavo, hermano, muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante, pero, es decir, el procrear no es un pecado, el tener hijos no es un pecado. Por el contrario, Dios crea al hombre y la mujer y dice el Señor: sean fecundos y multiplíquense, sean un solo ser en el amor. Primera Juan capítulo 4, versículo 16, ¿qué es lo que dice el apóstol? Dios es amor. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él no se pierda. Todo el que cree en Él no se pierda. Y para eso envió a su Hijo. No para castigarnos, no para llevarnos a la guillotina y al infierno. No, para salvarnos. Claro que el pecado original es echado fuera cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos o cuando una persona adulta se bautiza. ¿Por qué? Porque el pecado original significa el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y ese pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ha causado como una especie de ambiente de suciedad en el mundo en que vivimos. Es igual que cuando tú vas a un lugar donde hay contaminación, vas a estar contaminado.
Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor a través de su iglesia? Nos da ese primero de los sacramentos, que es el bautismo, para depurarnos, para limpiarnos, para que seamos verdaderas imágenes y semejanzas de Él. Para eso fuimos creados. Entonces, el nacer, el procrear, el tener hijos, es una bendición de Dios. Crezcan y multiplíquense. Y la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, vamos a ver aquí un momentito, capítulo 17, dice la palabra de Dios que el Señor nos espera y nos anima para que vengamos a Él. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 18 y 19, ven a mí tú que estás cansado. Es decir, Jesús va a lo impuro, Jesús va a lo sucio, Jesús va a lo pecaminoso. ¿Pero para qué? Para purificarlo, para hacerlo limpio. Jesús es como ese filtro. Nunca había pensado eso, pero estoy pensando en este momento. Es como ese filtro, ¿verdad? Cuando tú pones un filtro en tu casa y el agua viene un poco turbia, un poco sucia, y ese filtro la limpia y sale completamente purificada. Es lo que hace el Señor, nos purifica a través de los sacramentos, comenzando con el bautismo. Entonces, lo menos que Dios quiere es venir con la espada y darnos un espadazo por la cabeza. Lo que Dios quiere es purificarnos, hacernos uno como Él, uno con Él, y prepararnos para la meta final, que es unión con Él en el cielo. ¡Qué maravilla! Así nos ama Dios. Entonces, en vez de estar pensando que Dios nos castiga, sí, Dios nos castiga. El castigo es la consecuencia del pecado. Nosotros somos los que nos castigamos a nosotros mismos cuando en vez de obedecer a Dios lo desobedecemos y nos vamos por otra parte. Lo mismo sucede con los papás. Tú le dices como papá a tu hijo, no hagas esto. El papá sabe qué cosa es buena y qué cosa es mala. La mamá también. Pero el hijo terco, testarudo, lo hace. Por una consecuencia. El papá no castigó al hijo, ni la mamá tampoco. Pero el hijo se castigó, ella misma se castigó, optando por hacer lo contrario a la voluntad de sus padres, que saben mejor que ella lo que necesita. Bueno, el caso es, vamos a una pequeña pausa, número telefónico 205-271-2924, 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, hermanas y hermanos, quédense con nosotros. Bendito, exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo su nombre, hermano, hermana. Jesús, el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando te sientas triste, invoca el nombre de Jesús. Cuando te sientas preocupado, invoca el nombre de Jesús. Pon tu confianza en Jesús. Humíllate ante el Señor. Reconoce que lo necesitas a Él más que lo que necesitas, el propio oxígeno que estás respirando, y vas a ver la gloria de Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta en este momento. Adelante, por favor. Padre Pedro, escucharlo fue de gran importancia para dejar de ser evangélica y convertirme al catolicismo. Pero hay cosas que aún desconozco. Quisiera saber si una boda realizada en una iglesia evangélica no tradicional y un hombre casado, bautizado católico, es válida. También quisiera saber si una mujer católica soltera se puede casar con un divorciado, casado solo por civil. Karina, desde Buenos Aires. Karina, yo le voy a pedir al equipo de producción que por favor no me quite la pregunta, porque ya soy viejito, hermana, y tal vez puedo perder las preguntas que me hiciste, que es más de una. Primero que todo, te felicito porque pues, has abrazado la fe en la iglesia que Jesús funda, en la persona de Pedro y sus demás apóstoles, que es la iglesia católica. Hay una sola iglesia. Por eso Jesús le dice a Simón Barjona, cuando le pone el nombre de Pedro, sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Lo que me pregunta acerca de una pareja, un hombre que fue católico y se casa
Creo que así ponen, si me ponen por favor la pregunta para verla, porque ya se me olvidó. Eran 2 preguntas o 3 preguntas. Pónganmelo en pantalla por favor para ver. Sí. Bueno, si una persona, por ejemplo, es católica y se casa fuera de la iglesia católica, ese matrimonio es lícito porque es un matrimonio natural, y todos los matrimonios naturales, es decir, que las personas están casadas no por la iglesia, es lícito. El Señor respeta esos matrimonios, aunque no está de acuerdo tal vez con ese tipo de matrimonios. Se pueden casar por la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, pero es lícito en el sentido que la sociedad lo acepta y por lo tanto es legal. Sí, gracias, un millón de gracias por ponerme en pantalla la pregunta. Pero no es un matrimonio como Dios quiere, es decir, un sacramento. Entonces, esa persona, si no tiene impedimentos, debe de buscar la forma de casarse como Dios manda, es decir, que recibir la bendición de Dios, casarse por la iglesia. Okay. Si la persona es católica, soltera, la mujer, ¿se puede casar con un divorciado, casado solo por lo civil? Definitivamente, sí. De nuevo, la iglesia reconoce el matrimonio civil como legal, lícito, pero no es válido porque no es un sacramento, no está bendecido por Dios. Entonces, se pueden casar usualmente, no hay gran cosa que hay que hacer. Simplemente vayan donde un sacerdote que les ayude a tener las cosas en orden para que se puedan casar debidamente delante del Señor. Así que quisiera saber si una boda realizada. Yo creo que ya eso es todo lo que tenía que responder. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al equipo de producción. Tenemos otra pregunta. Adelante, por favor, y espero que sea una sola. Padre Pedro, tengo una observación que quizás sea de forma y no de fondo, en relación con la ascensión de nuestro Señor. Según Mateo 28, 16, 20, fue en una montaña de Galilea. En Lucas dice que fue cerca de Betania, y Marcos menciona el Monte de los Olivos. ¿En qué lugar se dio la ascensión de nuestro Señor Jesús? Gracias, Padre. Juan Manuel, de Guadalajara, Jalisco, México. Juan Manuel, tremenda tu pregunta, muy agradecido, muy bíblica tu pregunta. Hay una palabra en teología que se llama hipérbole, que es exageración. Por ejemplo, cuando tú quieres exagerar algo en particular, no necesariamente es correcto, pero como que hace énfasis en lo que quieres decir, pues eso es lo que está tratando de hacer el autor sagrado con estas divisiones del lugar donde Jesús supuestamente ascendió al cielo. Por ejemplo, cuando Jesús dice, si tu brazo es ocasión de pecado, si tu mano es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. ¿Se imaginan cuántos ciegos, es decir, o tuertos o mancos habría en el mundo? Un montón. Todos hemos pecado en alguna forma y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que están tratando de hacer o de decir estos escritores bíblicos? Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 16, ¿qué es lo que está sucediendo? Jesús congrega a sus discípulos, les había dicho, vayan a Galilea, donde Él comienza. Jesús comienza en la Galilea, en el río Jordán, es ahí donde Él se bautiza y después va al desierto para prepararse para la vida pública, es decir, la vida de predica, la vida de sanación, la vida de liberación, todo eso. Él comienza en Galilea, esa es la provincia norte. La provincia del medio es Samaria, la provincia del sur es Judea. Él comienza en el norte porque Él vive ahí. Y realmente donde, además de haber nacido en Galilea, Él comienza su vida pública en Cafarnaúm, que es un pueblo, una ciudad en la provincia de Galilea. Entonces, para Mateo era muy importante que donde Jesús comenzara, Jesús terminara también. Y sobre todo para que la gente supiera que lo que Dios comienza, Dios lo lleva a su feliz término. Dios no deja las cosas a medias. Pero fíjense qué interesante. En el Evangelio según San Mateo no solamente
Mateo presenta a Jesús en el lugar donde él comienza, es decir, en la provincia de Galilea, sino que les da una comisión. Y la comisión es esta. No solamente ustedes han recibido el privilegio de ver en acción al predicador más importante del mundo, no solamente ustedes han podido ver, contemplar con sus ojos al Dios hecho carne que habita entre nosotros, que es Jesucristo, pero han visto las maravillas de Dios que por amor ha hecho y sigue haciendo en la humanidad. Por eso vayan al mundo, le dice, y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, para Mateo era muy importante el enfatizar que lo que Jesús había comenzado, Jesús lo iba a llevar a su feliz término precisamente en el mismo lugar donde él comenzó. Para Marcos y para Lucas es diferente. Para Marcos es Betania, el lugar donde Jesús asciende al cielo. ¿Por qué? Porque es donde Jesús muestra que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Señor. ¿Y cómo lo hace? Dando vida a uno que estaba muerto. Dando vida a uno que estaba muerto. Y esa es la misión de Jesús. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y ahí como que culmina la misión de Jesús y comienza ya muy pronto la misión de la iglesia. A continuar la misión de Jesús, a dar vida al que se siente incapaz de levantarse y seguir el camino del Señor. Al que se siente incapaz de levantarse y dejar esos vicios a un lado y comenzar el camino de Jesús. Al que se siente incapaz de ya no poder tener fuerzas por su desilusión, por sus fracasos, por lo que sea, y comenzar una vida nueva de la mano del Señor. He venido para que tengan vida. Y por supuesto, pues Lucas en su evangelio, pues ¿qué es lo que nos quiere decir? Que lo que Jesús ha comenzado, Jesús lo va a llevar a su feliz término, pero de una forma muy especial, ¿sí? Y eso es cerca de Jerusalén, particularmente en el Monte de los Olivos, donde Jesús experimenta su agonía más horrorosa al punto de que suda sangre, estando consciente, meditando sobre lo que le iba a pasar al día siguiente. Los tres son hipérboles en el sentido de que son exageraciones de cómo realmente fue la ascensión de Jesús. Lo que le interesaba a estos escritores, que no eran historiadores como los que conocemos nosotros hoy día, que todo tiene que ser con punto y coma, etcétera, sino que era más bien para dar una enseñanza, para que la gente sencilla, la gente humilde, pudiera entender la misión de Jesús. Uno, en Galilea, vayan al mundo. Otro, en Betania, resucitando ya, y en Lázaro, a toda la humanidad. A todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Él, a todos aquellos que estamos dispuestos a humillarnos para que Él haga cosas hermosas en nosotros. No porque Él quiere que nos humillemos, sino porque el soberbio nunca va a encontrar la gloria de Dios. Y tercero, pues en el huerto de Getsemaní, que es donde el Señor se prepara para darlo todo por amor a ti y a mí también y a todos los seres humanos. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, el año pasado conocí a 2 misioneros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y me dijeron que en este versículo, otras ovejas que no son de este redil, se refería a la gente que poblaba las Américas y que Jesús también descendió en las Américas. ¿A qué redil se refería Jesús en este versículo? Juan capítulo 10, versículo 16. Bendiciones. Rocío desde Lima, Perú. Rocío, los hermanos mormones, ¿de dónde sacan que Jesucristo estuvo en el continente americano? Es decir, ¿de dónde sacan eso? Eso es antibíblico. Jesús, su ministerio fue prácticamente en el norte, que era Galilea, y en el sur, que era Judea. Y de vez en cuando estuvo en Samaria, pero es decir, de ahí no pasó. Por lo menos la Biblia no dice que pasó de ahí. Por otra parte, si estamos conscientes de lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, tengo ovejas en otros rediles. ¿Y quiénes son esas ovejas en otros rediles? Pues son los judíos, son los que no aceptaron a Jesús, son los paganos, son todos aquellos
aún tú y yo, y hasta los últimos de la generación en que Dios va a permitir que el mundo continúe, todos nosotros tenemos la oportunidad de ser como esas ovejitas que el Señor Jesús limpia, sana, restaura, las pone sobre sus hombros, sobre sus espaldas y se la lleva al redil. ¿Y cuál es el redil? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Que somos unidos en Cristo a través de nuestro bautismo. Y la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice que Dios quiere que todos nos salvemos. Entonces Dios utiliza pues ese momento de conversión, ese momento en que nos humillamos delante de Él, reconociendo que la lepra que tenemos solamente el Señor la puede quitar. Entonces el Señor nos limpia como la ovejita, nos sana como la ovejita, nos levanta como la ovejita y nos pone sobre sus espaldas y nos lleva al redil que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, del cual, como dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 18, Él es la cabeza. ¿Que los americanos se van a salvar? Claro que sí. Dios quiere que todos nos salvemos y que todos experimentemos la gloria de Dios. Pero por otra parte, eso de decir que hay otros en otros rediles y que Él va a salvar también, como que si tuvieran ellos autoridad para decir que esa es la mentalidad de Jesús en aquel entonces, yo creo que están muy equivocados. Muy equivocados. Hermanos, tenemos una gran noticia para ustedes y es que ya tenemos para ustedes el libro Conozca Más Su Fe Católica y está disponible en el catálogo religioso de WTN. No se lo pierdan, vale la pena. Responde a 100 preguntas sobre nuestra fe. Para comunicarse con el catálogo religioso de WTN y para adquirir un libro o más libros, si los quieren regalar, pues por favor llamen al siguiente número telefónico, 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Quiero también pues pedirles que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios, para nosotros poder pues compartir con ustedes la palabra de Dios. Por favor, comuníquense con nosotros a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Les suplicamos que cuando puedan, pues envíen sus donaciones, ya que este ministerio es costosísimo, estamos llegando al mundo entero. Y también que oren por nosotros para que podamos seguir llevando al mundo la palabra de Dios a través de ese común esfuerzo en que Jesucristo se hace dueño, Señor y eje de nuestra vida y de nuestro servicio. Que el Señor va detrás de ustedes ampliamente para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.